hablar sobre insuficiencia cardíaca. Habíamos revisado las primeras diapositivas de este tema. Les había mencionado que es un tema también muy importante. Vamos a empezar evaluando un caso clínico eh, para que luego al finalizar podamos dar respuesta a seguramente varias preguntas que vamos a tener en relación al diagnóstico, al tratamiento que se van a ir explicando en la medida en la cual vayamos conociendo los aspectos fisiopatológicos de esta enfermedad, de este síndrome. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, claro está, que se argumenta y también se llega al diagnóstico definitivo con una serie de estudios de gabinete, un ecocardiograma, o muchas veces laboratoriales, como vamos a ir viendo, pero la sospecha clínica siempre es el inicio del diagnóstico de este síndrome. Eh, el- la forma en la cual la sospechamos y la forma en la cual anotamos el diagnóstico es mediante los criterios mayores y menores de este gran estudio que se realizó, que es el estudio de Framingham. Es un estudio que nos ha lanzado una serie de criterios mayores y menores y nos dice que cuando existen dos criterios mayores o un mayor y dos menores, las posibilidades de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca son altas y debemos evaluar la causa. Muchas de las causas en nuestro medio son la miocardiopatía dilatada por la enfermedad de Chagas, el Chagas crónico, y también está tomando un cierto impulso por los cambios metabólicos que tiene la sociedad, lo que es el síndrome coronario agudo y el infarto agudo del miocardio, y también la insuficiencia cardíaca de pacientes hipertensos a mayor edad también van a ser más frecuentes con la sociedad y las características que van cambiando con el tiempo. Era mucho más frecuente hablar antes de la miocardiopatía dilatada, el Chagas, como el exponente más importante de insuficiencia cardíaca en Bolivia, pero debemos repasar esta patología, pero también dar importancia a las nuevas que están emergiendo, como es los procesos degenerativos, la hipertensión arterial, el síndrome coronario como causas de falla cardíaca. Entonces, aquí tenemos varios criterios mayores y menores y todos estos tienen una explicación dentro de los aspectos fisiopatológicos que vamos a ver. Tenemos en los mayores la ortopnea o disnea paroxística nocturna, crepitantes, distensión venosa, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, reflujo hepatoyugular. Menores, el edema, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pericárdico, la taquicardia y la pérdida de peso que sea mayor al 4.5 kilogramos con el uso de diuréticos. Una respuesta terapéutica al uso de diuréticos. Entonces, con estos criterios podemos diagnosticar clínicamente la posibilidad de insuficiencia cardíaca. Y habíamos visto este caso clínico de un paciente de sexo masculino de 54 años de edad, de hace aproximadamente serán 5 años del caso clínico elaborado, que era natural de Serrano, residencia actual en la misma localidad y fue transferido a Sucre con el diagnóstico, ingresó por presentar disnea progresiva, edemas en miembros inferiores de varias semanas de evolución y además de hace un par de días alzas térmicas, expectoración purulenta y tos. Antecedente de ser diagnosticado de Chagas hace muchos años. Al examen físico, ingurgitación yugular bilateral, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular. A la percusión abdominal, hepatomegalia les decía, edemas en miembros inferiores. Y a la auscultación los ruidos cardíacos eran arrítmicos, se escuchaban irregulares. Presión de 110-60, frecuencia cardíaca de 100, temperatura de 38 y respiratoria de 24 grados, 24 por minuto, perdón. El ingreso a cardiología, los diagnósticos de emergencias, insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada, neumonía adquirida en la comunidad, miocardiopatía dilatada por enfermedad de Chagas crónico. Y esta era la radiografía del paciente al momento de su ingreso. Cardiomegalia,
evidente y los campos pulmonares, si ven esa redistribución de flujo hacia los vértices, que es importante. Entonces aquí ya tenemos varios, sin necesidad del antecedente, tenemos varios criterios mayores, menores, seguramente los van a identificar, y ya sin necesidad de evaluar o preguntar si tenía alguna cardiopatía, ya me quedaría la duda de que el paciente podría ser cardíaco solo evaluando, no sé, edemas, ingurgitación yugular y reflujo más de más. Entonces ya nos quedaría esa posibilidad. Luego tenemos lo que es el tratamiento. El tratamiento tiene dos momentos diferentes. Tiene un tratamiento que es el agudo, en el cual el paciente evidentemente está sobrecargado, tiene edemas, está ingurgitado, está disneico, tiene estertores en sus campos pulmonares, entonces se utiliza diuréticos, se restringen líquidos, se dan diuréticos ahorradores de potasio, se utiliza anticoagulación y por la fiebre y la expectoración antibiótico terapia como una neumonía. Una vez que el paciente mejora, se los deriva a su localidad y se medica con enalapril, carvedilol, espironolactona, ácido acetil salicílico e hidroclorotiazida, solo en caso de que presente edemas. Es lo que se le anota en la transferencia y al paciente se le explica. Entonces, es el tratamiento de un paciente crónico con una insuficiencia cardíaca crónica que es muy diferente al agudo que requería diuréticos, restricción hídrica. El crónico tiene un enfoque diferente. Miren, IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes, diuréticos si se sobrecargan, espironolactona, y vamos a ver por qué los van a utilizar, por qué los han indicado, porque nosotros siempre estamos tal vez asociando a los IECAS con la hipertensión arterial, los beta bloqueantes también de esa misma forma, entonces veremos cuál es su indicación. Entonces, ¿cuál es la definición de la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón en expulsar la sangre suficiente para mantener los requerimientos metabólicos de nuestros tejidos. Es decir, tiene un componente anterógrado, hacia adelante, incapacidad de expulsar sangre suficiente hacia adelante del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Anterógrado, gasto cardíaco, ¿no? Hacia adelante. O si es que mantiene este gasto cardíaco y si mantiene esta capacidad de expulsar la sangre de forma suficiente, solo lo va a poder realizar aumentando sus presiones de llenado, es decir, aumentando presiones y volúmenes, lo que va a ocasionar un componente retrógrado, que es un componente que va a ir retrocediendo y afectando las cavidades que están por detrás. Si para el ventrículo izquierdo nos dice insuficiencia cardíaca, es la incapacidad del corazón para expulsar sangre, es hacia la aorta. Y si es que puede expulsar sangre, lo va a lograr aumentando su presión de llenado, volúmenes y presiones, que ese ventrículo va a aumentar su presión y volumen de sangre y eso va a repercutir, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Y hacia atrás va a ser la aurícula izquierda, la circulación pulmonar. Lo mismo va a ser para el corazón del lado derecho. Entonces, ventrículo izquierdo, adelante, gasto cardíaco, la circulación menor. Hacia atrás, el aumento de presiones y volúmenes que comprometen a la aurícula derecha y a la circulación sistémica. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las causas por las que un paciente hace insuficiencia cardíaca? Es incapacidad de mantener la eyección normal de sangre o si es que lo logra mediante un aumento de sus presiones de llenado. Las causas pueden ser varias. Tenemos la insuficiencia cardíaca que se produce por un déficit de la contractibilidad que puede ser primaria o puede ser secundaria, y hay una gran cantidad de patologías que afecten la contractibilidad del miocardio, las miocarditis, miocardiopatías que vamos a ver, dilatada, hipertrófica, la constrictiva, alteraciones electrolíticas, que son un tipo de insuficiencia miocárdica secundaria. Sabe muy bien que la
hipocalemia, por ejemplo, cuando hemos visto, produce la alteración de lo que es la contractibilidad del miocardio. Y también tenemos otras causas de insuficiencia cardíaca que no estén relacionadas con el deterioro de la contractibilidad, sino que más bien están relacionadas con, uno, alteraciones en el llenado cardíaco y dos, por una sobrecarga de presión o de volumen en el corazón. Entonces tenemos causas de insuficiencia cardíaca por compromiso de la contractilidad dilatada, tenemos el infarto agudo del miocardio, que si es muy extenso va a causar una gran zona del miocardio que no se puede contraer de manera eficiente. La hipertensión arterial también va a ocasionar eventualmente el deterioro de la contractibilidad de ese miocardio. Y las que no afectan la contracción del miocardio pueden afectar el llenado cardíaco. ¿Quiénes pueden alterar el llenado cardíaco? Las alteraciones del ritmo cardíaco, taquicardias, bradicardias, la restricción miocárdica, las que producen las restricciones del pericardio, las restricciones del pericardio. ¿Quién también puede afectar el llenado cardíaco? La estenosis mitral y la estenosis tricuspidia, porque pueden alterar el llenado del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho respectivamente. Entonces, son también situaciones que van a alterar o van a producir insuficiencia cardíaca, que no haya un buen llenado cardíaco. Alteraciones del ritmo, arritmias, bradiarritmias, restricción del miocardio que no pueda llenarse de manera eficiente, las estenosis mitrales y estenosis tricuspidias. Luego tenemos las que producen sobrecarga de presión o de volumen. Estas que producen sobrecarga de presión o de volumen, vamos a tener las que producen hipertensión arterial, que pueden producir insuficiencia cardíaca, la estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar también. Entonces, esas van a ser las causas más importantes de insuficiencia cardíaca. Las que alteran la contractibilidad, primaria y secundaria, las que no alteran la contractibilidad pueden alterar el llenado cardíaco por otro lado, producen sobrecarga de presión o de volumen. ¿Qué situaciones causan o desencadenan insuficiencia cardíaca? Muchos pacientes están con una insuficiencia cardíaca compensada, no tienen sino sintomatología, pero existen ciertas patologías o eventos que desencadenan la falla cardíaca. Y estas pueden ser varias. Aquellas que exigen un aumento del gasto cardíaco a un corazón insuficiente, que van a causar una insuficiencia cardíaca, como por ejemplo situaciones que necesiten más gasto cardíaco, la anemia, el embarazo, los problemas endocrinológicos como la tirotoxicosis, situaciones que necesiten más gasto cardíaco para mis tejidos, van a poner o van a esforzar aún más a un miocardio que tal vez se mantenía estable, pero van a ser situaciones que desencadenen la insuficiencia cardíaca que el corazón tal vez lo está manteniendo controlada. Entonces, situaciones que exigen un aumento del gasto cardíaco. Situaciones que aumentan las demandas metabólicas, pues también van a aumentar el gasto cardíaco, las infecciones. En el caso del clínico de ese paciente tenía una sobreinfección. Posiblemente después de la sobreinfección tal vez podría volver a un ritmo de vida normal, en el cual tal vez tenía algo de cansancio, nada más. Entonces también es un desencadenante. Y situaciones que puedan deprimir el miocardio. Algunas situaciones, alteraciones electrolíticas principalmente. Hay varias situaciones que pueden desencadenar insuficiencia cardíaca, de las cuales las más frecuentes y las que siempre hay que sospechar son sobreinfecciones, trastornos metabólicos y aquellas que puedan aumentar las demandas y el aumento del gasto cardíaco. Por eso han debido ver que muchas veces cuando las valvulopatías eran muy frecuentes, la anticoncepción era la norma o los embarazos eran programados para evitar esa posibilidad de desencadenar una insuficiencia cardíaca, porque durante el embarazo tendrían un aumento del gasto cardíaco sobre un corazón que tal vez estaría manteniendo estable, pero sin esforzarse mucho.
Ahora, ¿cuáles son los efectos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca? Eh, Cuando el músculo cardíaco alcanza un nivel crítico en relación a lo que es mantener su gasto cardíaco, en lo que es mantener su funcionalidad, la contractibilidad del miocardio va a declinar y el gasto cardíaco va a disminuir. Y es necesario que se pongan mecanismos de compensación. Es necesario que el gasto cardíaco se mantenga estable, porque necesitamos mantener un porcentaje de flujo de sangre adecuado en los diferentes tejidos. La respuesta a la disminución del gasto cardíaco que se está produciendo porque disminuye la contractibilidad, porque hay alguna alteración en el llenado, por alguna causa de insuficiencia cardíaca, va a ser algo predecible. Son, primero, la estimulación del simpático, la ley de Frank-Starling, la liberación de renina por el riñón, la hipertrofia del miocardio, la dilatación de las cavidades cardíacas, los ajustes neurohumorales al margen de renina y las catecolaminas, y a nivel periférico un metabolismo anaerobio celular para tratar de compensar ese gasto cardíaco que está disminuido, tratar de ingresar un metabolismo anaerobio y aumentar la extracción de oxígeno de nuestras células ante una situación en la cual el gasto cardíaco está disminuyendo. Entonces hay mecanismos de compensación sistémicos que actúan a nivel periférico, que actúan a nivel miocárdico, y también hay mecanismos de compensación a nivel de los tejidos, promoviendo un metabolismo anaerobio, aumentando la extracción de oxígeno, todo para mantener o para que el gasto cardíaco se mantenga suficiente. Todos estos mecanismos los vamos a resumir en las siguientes diapositivas. Primero vamos a hablar de una respuesta neurohormonal de una insuficiencia cardíaca. Y luego vamos a hablar de lo que es el remodelado ventricular. Van a ser dos cosas diferentes. Hablaremos primero de la respuesta neurohormonal. Al ser una respuesta neurohormonal, como su nombre lo dice, está integrada por una respuesta del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cuál es la respuesta del simpático en la falla cardíaca, en la disminución del gasto cardíaco? Disminuye la presión sanguínea, se estimulan varios receptores, se estimula el simpático, libera catecolaminas. Y como ustedes saben, las catecolaminas actúan sobre esa ecuación que ya hemos visto tantas veces: frecuencia cardíaca, precarga, contractibilidad, resistencia vascular, etcétera. Entonces tenemos una respuesta simpática en la falla cardíaca inicial, liberación de catecolaminas para mantener mi gasto cardíaco, mi volumen sanguíneo, mantener mi presión arterial. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye el arterial, se estimula el simpático, se liberan catecolaminas, aumenta frecuencia, aumenta contractibilidad, vasoconstricción periférica, venoconstricción y aumento de precarga, como hemos visto. Es una respuesta simpática. No solo es nerviosa, sino es hormonal y se libera renina por los riñones. La renina se libera por el mismo estímulo de las catecolaminas, y cuando la presión sanguínea disminuye, las células justaglomerulares renales liberan más renina. Estimula a la angiotensina 2, la cual es un potente vasoconstrictor para mejorar la presión arterial. Además, la angiotensina 2 estimula la sed y también estimula angiotensina aldosterona. La aldosterona produce la retención de agua y de sal a nivel renal y la eliminación de potasio. Disminuye el gasto cardíaco, libera renina por el aparato justaglomerular, esto por la disminución de la tasa de filtrado glomerular. La angiotensina, aldosterona, la aldosterona retiene sodio y agua, por lo cual aumenta el volumen sanguíneo y precarga. Luego tenemos que la angiotensina es un vasoconstrictor y aumenta la resistencia vascular sistémica. Y si aumenta la resistencia vascular sistémica es para mantener una buena presión arterial. Si aumenta la presión arterial y la resistencia vascular sistémica, aumenta la poscarga.
Recuerdan que cuando hemos hablado de postcarga, hemos dicho que los grandes aumentos de la postcarga pueden disminuir mi gasto cardíaco hasta un 30%. Hemos dicho. Si la postcarga se aumenta de una forma sostenida o desmedida como un hipertenso, entonces eso va a ocasionar que mi gasto cardíaco tenga que vencer una presión más todavía y tenga que hacer más esfuerzo. Inicialmente es un buen mecanismo. Buena presión, mantiene el volumen, precarga, trata de mantener gasto cardíaco. Entonces tenemos renina, angiotensina, aldosterona, el estímulo de la sed. ¿Sí? Y también con el estímulo de la sed, que no está aquí, vamos a tener al de la hormona antidiurética, que también hemos visto en algunas diapositivas. Entonces, por un lado, tenemos esta respuesta neurohormonal que se desencadena en la falla cardíaca. ¿Qué se desencadena en la falla cardíaca? La activación del simpático, la activación neurohormonal, renina, angiotensina, aldosterona, SED y antidiuresis. Y ahora viene la parte del remodelado ventricular. Entonces, miren, todo esto que está promoviendo gasto cardíaco bien, un buen gasto cardíaco, pero además está a favor de que yo gane líquidos, que ese paciente aumente su precarga, está reteniendo agua, tiene sed, está reteniendo antidiuresis, agua, está reteniendo sodio y agua, se está volviendo hipervolémico. Todo para mantener su gasto cardíaco. Es un mecanismo de defensa, pero ¿hasta qué punto el mantener hipervolémico a este paciente no le va a producir más daño? Entonces, veremos más adelante. El remodelado ventricular. Tenemos a la ley de Frank-Stalin, que ya la hemos visto cuando hemos hablado de precarga. Entonces, hemos dicho que ley de Frank-Stalin nos dice que la precarga, el volumen de sangre que llena un ventrículo, a medida que la llene en mayor cantidad, distiende su longitud, la elonga más, y eso ocasiona de que pueda contraerse de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, esto sumado a que estés reteniendo líquido, estés reteniendo sal, agua, esté aumentando mi precarga por la acción neurohormonal que se ha desencadenado, está favoreciendo mi gasto cardíaco. Está llegando más precarga a mi ventrículo. Mi ventrículo se está elongando más y eso está poniendo que esos filamentos de actina y miosina tengan una contracción más eficiente para mejorar una mejor contracción, más eyección y un mejor gasto cardíaco que por algún motivo se estuvo disminuyendo y estoy tratando de compensar esa situación. Entonces, esto es lo mismo, es una energía que se libera en cada contracción, proporcional a la elongación de la fibra muscular. A mayor volumen va a haber una mayor expulsión en un corazón normal, pero también veamos que este corazón ahora estructuralmente está sufriendo cambios, no solamente a nivel sistémico. Es un paciente que tal vez tenga una miocardiopatía dilatada, tenga chagas y su gasto cardíaco está disminuyendo porque su contractibilidad ha disminuido. El chagas ha ocasionado que su corazón no se contraiga de manera eficiente y necesita más gasto cardíaco. Entonces activa simpático y activa hormonal. Renina, angiotensina, aldosterona, antidiuresis. Está reteniendo líquido, ese paciente tiene más sed, está reteniendo agua, sodio, está mejorando su precarga. Y según por la ley de Frank-Starling, su gasto cardíaco está mejorando, pero estructuralmente este corazón se está elongando más. Es un mecanismo de defensa. Inicialmente está compensa. Este mecanismo de sobrecarga de volumen va a promover la hipertrofia y el remodelado estructural del corazón. Al final, va a ocasionar una disminución de la velocidad de acortamiento y por tanto la contractibilidad no va a ser tan eficiente como lo era en un principio. ¿Qué tan eficiente era la contractibilidad que en un principio tenía? Entonces aquí vemos lo que estamos viendo, aumenta el volumen residual porque está activándose renina, angiotensina, aldosterona, etcétera.
todo el simpático está activando, aumenta la longitud diastólica de la fibra, está ganando precarga, mejora su contracción, mejora volumen de eyección, está compensando su gasto cardíaco, mejora su fuerza de acortamiento, aumenta su trabajo latido, aumenta su volumen latido, ¿sí? Pero al final produce remodelado hipertrofia. Este aumento del remodelado de la estructura del miocardio hace una compensación. Es una forma de compensar sobre una sobrecarga mantenida. El grosor de la pared del ventrículo está determinada en función, es determinante de la función del ventrículo. Entonces, los dos tipos de remodelado que vamos a encontrar es un tipo de hipertrofia que es concéntrica y un tipo que no se ve aquí, pero es un tipo de hipertrofia que es excéntrica. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de remodelado, esos cambios de volumen que están produciéndose a nivel del miocardio, van a producir, disculpas, ahora sí, van a producir esos cambios y va a producirse un tipo de hipertrofia concéntrica y otro tipo de hipertrofia excéntrica. La concéntrica es a qué tipo de hipertrofia que se produce por un aumento del grosor y se va a presentar principalmente en situaciones que determinen a un corazón sobrecarga de presión. Recuerden que hemos dicho que no solamente la disminución de la contractilidad produce insuficiencia cardíaca, sino que las sobrecargas de presión y de volumen. Las sobrecargas de presión producen los cambios hacia la hipertrofia concéntrica, el aumento del grosor. Y las sobrecargas de volumen van a producir una hipertrofia excéntrica, que es una dilatación, ¿no? Paredes delgadas, pero un mayor tamaño. La sobrecarga de volumen, entonces al final lo que va a producir es esa hipertrofia excéntrica, esa dilatación del ventrículo, una hipertrofia excéntrica, un cociente que es un grosor de pared y tamaño ventricular constantes, pero se aumenta de tamaño, pero el grosor y el tamaño van a ir de manera simétrica aumentando juntos. Y la sobrecarga de presión produce una hipertrofia del ventrículo concéntrico. Produce un aumento del cociente entre el grosor de la pared y el tamaño. Es decir, hay más grosor y el tamaño generalmente se mantiene dentro de los tamaños, dentro del tamaño que generalmente es normal. En cualquiera de los casos, el aumento de la hipertrofia que se va a producir del miocardio produce una serie de efectos adversos que acaban conduciendo a una disminución de la contractibilidad y perpetúan la insuficiencia cardíaca. Hay un desbalance entre las miofibrillas, hay una falencia en la fosforilización oxidativa, va a haber un aumento de la distancia intercapilar que conlleva a una isquemia subendocárdica y menos flujo de sangre y capilares hacia las zonas más distales, una disminución del aporte y captación de calcio, que va a ser muy importante en la excitación y contracción de ese miocardio. Entonces, vamos a quedar aquí. Entonces, dentro de los aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca, una vez que se produce por alguna causa, se desencadenan mecanismos de compensación. Los mecanismos de compensación son neurohormonales. Por un lado el simpático y por otro lado el renina-angiotensina-aldosterona, en parte la hormona antidiurética, y estos dos componentes son mecanismos de compensación que tratan de mantener un gasto cardíaco dentro de las condiciones en las cuales nuestros tejidos puedan mantenerse funcionantes. Todo esto ocasiona un estado hipervolémico, retienen líquido, sodio, agua. Eso tiene la finalidad de mejorar mi precarga y que con eso y la ley de Frank-Starling mejore también mi gasto cardíaco.
se elonga un poquito más, se distiende un poco más, se contrae mejor. En cierto punto, el gasto cardíaco puede compensarse y esto puede estar así durante mucho tiempo, o puede haber situaciones que la descompensen, o puede progresar a una insuficiencia cardíaca descompensada. Este cambio estructural que se produce en los ventrículos por la llegada de más volumen o por los cambios de presión va a ocasionar que exista un remodelado del corazón, de los ventrículos. Este remodelado ventricular va a ocasionar de que o por un lado exista una hipertrofia concéntrica o que exista una hipertrofia excéntrica. Dependerá a cuál será el mecanismo que predomine. Será concéntrica en situaciones en donde predomine las sobrecargas de presión, como por ejemplo en las valvulopatías que produzcan estenosis de la válvula aórtica, de la pulmonar, o la hipertensión arterial. Son causas de insuficiencia cardíaca, en donde hay más sobrecarga de presión y el remodelado de ese ventrículo va a ser hacia la hipertrofia concéntrica, porque hay más presión, hay que vencer más presiones, se van a engrosar sus paredes. Y las que predomina los cambios de volumen, generalmente van a ser las que no tengan buena contractibilidad o sean valvulopatías como las insuficiencias, donde hay mucho volumen residual. Entonces, en esos casos, la hipertrofia va a ser excéntrica, es decir, se van a dilatar porque hay más volumen. Y lo que necesita es, con ese volumen, expulsar, recibir más y expulsar. Y para eso se va a dilatar. Entonces, el remodelado ventricular, sea hiperconcéntrico o excéntrico, es un mecanismo de defensa del miocardio en la insuficiencia cardíaca, pero es un mecanismo de defensa que no va a ser constante, sostenible, que al final igual va a causar la disminución de la contractibilidad y va a perpetuar la insuficiencia cardíaca. Hasta este punto, quisiera que quede para ustedes y para la próxima semana que si son mecanismos de compensación, todos estos, en algún punto ya no son tan eficientes y me causan más daño. Entonces, ¿será posible que yo pueda tratar a estos mecanismos, los pueda bloquear para evitar el daño que me van a producir? En un principio hemos visto que el descompensado va a ser, pues retiene líquido, volemia, eso es diuréticos. Pero ahora estamos viendo de que estos mecanismos, que si bien son eficientes, al final me causan más daño. Necesitaré bloquear entonces renina, angiotensina, tendré que bloquear simpático, tendré que actuar sobre el remodelado y de esa forma trataré de evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a quedar aquí y hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes y que tengan un buen fin de semana.